te espera, se abre, te atrapa y no te deja escapar. La Boca del Cocodrilo. Cada semana escúchanos en YouTube en Radio Hitch La Boca del Cocodrilo o en el canal de este link Telehitch y quédate con nosotros. La Boca del Cocodrilo. Se come a quien sea. ¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta bella mañana del martes 22 de octubre de 2019 en una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Hitch La Boca del Cocodrilo en el canal de YouTube de Telehitch. El día de hoy está con nosotros Pablo Díaz en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero. Vamos a platicar de nuestro país, cómo nuestro querido México ha cambiado mucho en los últimos 20 años, por decirlo así, cómo México, anteriormente de ser un país cálido, de ser un país fresco, se ha maleado tristemente por varios factores, que viene creciendo esto desde los años 70 y que se ha permitido que todo esto siga creciendo. ¿A qué me refiero? A los malos gobiernos que han provocado también una situación económica muy difícil, ha aumentado más la pobreza, ha provocado también mucho resentimiento, mucha envidia entre todos los mexicanos. También el narco, los narcotraficantes, cómo el problema del narco ha crecido. Vamos a platicar sobre eso, cuál pudiera ser una solución para disminuir este problema que ha afectado en nuestro país, el libertinaje de los jóvenes, la forma de hablar, el doble sentido, las vulgaridades, que ya lo hemos platicado en anteriores programas, donde los padres les permiten todo a sus hijos en la forma de hablar. Esto también va a colación a que hablemos de Televisa, que también ya lo hemos platicado, cómo con su nefasta programación ha afectado mucho a las nuevas generaciones. Entonces tenemos el problema del narco, de los malos gobiernos, de la televisión. Entonces ha sido una invasión muy negativa en nuestro país y esto ha ido creciendo. Actualmente México es un país que está muy resentido, muy dañado, muy dolido, muy lastimado por todo lo que ha pasado en los últimos prácticamente 50 años. Vamos a hablar de esto. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Gabriel. Sí, estamos resentidos de los malos gobiernos, ¿no?, que se han impuesto a través de los años y que en la agricultura de nuestra gran México, que es toda la República Mexicana, no se ha dado ese parteaguas, ¿no?, de cambiar cómo invitar al granjero o igual al agricultor a sembrar cosas buenas, semillas, o fortalecer ese vínculo, ¿no?, que tenemos dentro de nuestro país, que son las tierras fértiles. Y sin embargo se ha invitado a otras personas para que desarrollen lo que es muchas cosas que nos afectan como país. Sí, porque por ejemplo, tristemente nosotros somos un país muy corrupto, que ahí yo creo que el origen, el problema viene de la corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como mexicanos tenemos la cultura de que queremos tener el dinero fácil, el dinero rápido, en un menor esfuerzo y rápido. Entonces yo llego con alguien y le digo, oye, ¿te gustaría ganarte mucho dinero? Pues sí. Oye, pues permite que aquí en tus tierras, que tú estás sembrando, cosechando, pues también aquí que me des un espacio para que nosotros podamos aquí cosechar marihuana o alguna otra droga que haya, y pues te vamos a dar un buen billete. El campesino dice, ¿sabes qué? No, yo no me presto a esto. Pues mira,
no es que te quieras prestar o no, no te estamos preguntando, nada más venimos a avisarte para que te prepares y nos apartes un espacio para poder sembrar lo nuestro, y si no, pues atente a las consecuencias. Exacto, y se van contra su familia, que es lo peor, ¿no, Gabriel? Sí. Empiezan a haber malas interpretaciones, agarran sus campos y se van utilizando los sembradíos que utilizaban para la siembra de, no sé, jitomate o a lo mejor algunas especies que tenemos, ¿no? Esto lleva a colación a que el mal gobierno también igual no les ha dado lo suficiente para que ellos crezcan como agricultores. Y sin embargo, como dices, pues llega un fulano que les da el dinero, pues bien recibido, ¿no? Sí. Sí, y luego, por ejemplo, el gobierno que quiere ganar más dinero, de repente vienen y empiezan a quererles quitar las propiedades, a decirles, lo vamos a convertir en un terreno ejidatario, o les vamos a expropiar sus tierras. Entonces el campesino empieza a ver que no hay apoyo, que el gobierno empieza a poner muchas trabas, que luego hay una devaluación, que luego no les compran lo que están sembrando. Entonces muchas veces dicen, bueno, me están amenazando de muerte, si yo permito poner mis tierras, pues tengo seguridad y tengo mucho dinero. Entonces dicen, bueno, pues está bien, aquí usted puede sembrar lo suyo y me paga muy bien. Entonces, tristemente aquí en México nos hemos manejado mucho con querer comprar a la gente con dinero fácil, y esto ha permitido que haya una enorme corrupción. Nosotros tenemos un gran puesto, pongo un ejemplo ficticio en el gobierno, oye, pues vamos nosotros aquí a hacer tranzas y a hacer cosas, y bueno, que ganen menos, pero mira, nosotros nos vamos a beneficiar económicamente. Entonces hemos buscado una comodidad, y esto se ha permitido. Que el problema principal es del gobierno, que siguen con ese sistema de corrupción y que ha afectado mucho en nuestro país. Sí, y va a seguir afectando, Gabriel, porque lo mismo, ¿no? Como bien decías, en los años 70, mucha gente fue a Estados Unidos a emigrar precisamente a los campos. No puede ser que esa gente que a lo mejor ahorita está de agricultor allá, que está vendiéndose por unos centavos, no pueda venir aquí a México a cultivar las plantas, los aditamentos que le han enseñado en esa parte del mundo, y que aquí tenemos grandes terrenos fértiles para que puedan sembrar lo que quieran. Sí, entonces se da una enorme corrupción en nuestro país por parte de los gobiernos que hemos tenido, tanto de presidente como gobiernos locales, de estado, de municipales, de ciudad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de repente ya hay tanta corrupción, que hay empresas fuertes, empresas importantes que se involucran en esa corrupción, en esos negocios, y esto genera un enorme resentimiento en la sociedad. Entonces dicen, es que tengo un trabajo donde me explotan, entro a trabajar a las 9 de la mañana, me dan 1 o 2 horas para comer, y voy saliendo a las 9:30 de la noche, y apenas me alcanza, y no me tratan bien. Sí. Entonces, la calidad de vida en nuestro país no es buena. Tristemente son los de arriba los que se están beneficiando, porque yo gano mucho, yo hago, y qué me importa los de abajo. Pero lo más grave es que esto se sigue permitiendo. Entonces es ya tal la corrupción que la gente se resiente, la gente se vuelve envidiosa, la gente se malea también, porque hay personas que dicen, a ver, voy a tratar de ganar bien, híjole, pero el camino fácil es que yo me meta a vender droga, o me meta a esta cosa que no es correcta, que es ilegal, que es clandestina. Mucha gente ya en esa insatisfacción, en ese coraje, en esa calidad de vida tan mal que llevan, donde los gobiernos en las zonas más pobres, digamos,
no dan mantenimiento a las calles, a las fachadas, nada. Entonces se empiezan a meter en eso, y ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya por el dinero fácil se va maleando, se va resintiendo más, y tenemos un México muy resentido. Exacto, actualmente. ¿No? Y recordemos que México era anteriormente el puente de los cárteles de Colombia, de Guatemala, de todos los centroamericanos que sembraban ya sea su marihuana o amapola para Estados Unidos. Y llega un momento, como dices, después de los años 70, esto cambia, esto ya se radica totalmente aquí en la Ciudad de México y en diferentes partes como es Guadalajara, Monterrey, que empiezan a haber muchas drogadicción. ¿En qué? En los jóvenes, en la gente adulta también, porque ya lo vemos así, que como dices, tienen su cierto ritmo de trabajo y llegan y van a la esquina y compran su droga, ¿no? Sí, por ejemplo, el estado de Guerrero está muy inseguro. Chilpancingo, la capital de ese estado, ir a Acapulco ahorita, te dicen muchos, no vayan, está muy peligroso. En los hoteles te tienes que poner en el brazo así un brazalete para que sepan que eres huésped de ese hotel, porque dicen que se han metido personas en los hoteles que no son huéspedes y que han ido a matar personas o a asaltar, a robar. Entonces está muy fuerte, ha crecido mucho la inseguridad en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un gobierno nuevo, el que quieras, y hablan de que han hecho grandes obras y de que han hecho grandes cosas, pero la realidad es que no combaten la devaluación, la situación económica está cada vez peor, el índice de inseguridad está peor. Este ha sido un año muy, muy violento, con muchos crímenes, con muchas cosas que han pasado. Lo que pasó la semana pasada en Culiacán es muy vergonzoso y te habla de la inseguridad que tiene nuestro país. Y luego también otro problema es que hay muchísimo desempleo, entonces no combaten realmente los problemas que afectan. ¿Esto qué es lo que pasa? Que Televisa, una empresa muy fuerte de televisión, que ya lo hemos comentado, estando de acuerdo con el gobierno, dicen, bueno, no queremos un golpe de estado, no queremos otra revolución aquí en México, no queremos que la gente despierte o que la gente esté tan consciente de la enorme corrupción que hay, de cómo dejamos crecer el problema del narco también, y cómo el índice de corrupción pues ya se ha hecho una mafia en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Que Televisa, de acuerdo con el gobierno, dice, bueno, vamos a meter una programación nefasta, absurda, de doble sentido, que lo hemos platicado en anteriores programas, y lo vemos en los programas de televisión que tienen, donde es el doble sentido, es la vulgaridad, y esto provoca que las nuevas generaciones estén, ¿qué onda, güey? Y el güey, y hablando con doble sentido y con otras cosas, y entonces esto hace que la gente no piense y que estén todo el tiempo metido en el celular. Es una droga de la televisión para que la gente no piense, y así pueda el gobierno, los grupos de narcos seguir haciendo negocios, seguir con la corrupción, para que la gente no despierte y no haya una conciencia social. Sí, y es muy triste ver que ahora en las preparatorias, en las universidades, ya hay en cada esquina alguien que vende droga, ¿no? Cuando antes totalmente era oculto, o sí, siempre lo ha habido, pero se ocultaban un poco más las personas que lo hacían. Ahora ya no, ya es muy común y verlos en la calle, o en el metro, en donde sea, que están fumando su cigarro, o estar viendo que también la gente adulta en los casinos está también fumando. No, es terrible la situación que se está dando, Gabriel, y ese es un llamado para todos los padres, para que también conozcan
y platiquen con sus hijos sobre estas casualidades que se están pasando en nuestro México actual. Sí, por ejemplo, en las gasolineras que te dan la concesión, ha habido muchos problemas, sobre todo, ahora bueno, pues ya hay gasolineras particulares de empresas, pero es una mafia, particularmente las gasolineras de Pemex, donde llegan y tú tienes tu gasolinera y de repente te inventan determinadas cosas que ya no están reuniendo los requisitos para las gasolineras, o te amenazan grupos de narcos, mismos grupos de los gobiernos, luego te inventan que tienes ahí droga, o sea, buscan extorsionarte y te dicen, pues mira, te vamos a quitar la concesión, danos el espacio, el lugar donde tienes la gasolinera, te vamos a pagar muy bien y se acabó. Entonces ese ha sido un problema que les están quitando las gasolineras a muchas personas, acusándolos, inventándoles cosas, presionándolos, inventándoles que no están reuniendo los requisitos, y entonces muchas personas han perdido sus gasolineras porque se ven amenazados. Sí recibieron mucho dinero y entonces ya esas gasolineras que están establecidas les dan la concesión a los amigos o personas del gobierno, lo toman y empiezan a ganar dinero. Entonces es muy lamentable también cómo llegan y amenazan a las personas para conseguir sus objetivos. Sí, los propósitos que se están manejando son terribles, ya que igual el gobierno está interviniendo dentro de nuestro México actual y vemos que, pues para mal, ¿no? Porque realmente, ¿cuántas gasolineras tenemos en nuestra Ciudad de México? Ya son demasiadas. Sí. Ya hay mucha demanda de gasolineras y por decir, el día que tuvimos el problema de la gasolina, todos nunca teníamos gasolina por ningún lado. ¿Por qué? Porque la tiene controlada el gobierno, porque estaban poniendo poco a poco los tanques, mucha gente se quejó, mucha gente se dedicó y se apanicó también, por lo mismo que decía, ¿sabes qué? Esto es obra de algo más allá de la economía mexicana, ¿no? Pensaron que se iba a caer México, pensaron que teníamos un problema más fuerte de lo que se estaba soportando y no sucedió nada. Ya pasó ese problema y seguimos con el otro, ¿no? Sí. Es terrible que todo esto, o sea, se esté dando a través del mismo gobierno y, como dices, las formas mediáticas que utilizan los medios de comunicación, porque son todos ya ahora, no nada más Televisa, para infundir una noticia en la cual te está dando un miedo o un pavor y a lo mejor hasta histeria, ¿no? Sí, porque han puesto en nuestro país cada vez más trabas para todo, los permisos de demolición, de construcción. Yo conocí una persona que quería poner un autolavado y bueno, eran cantidad de permisos y de requisitos y era además pagar muchísimo dinero. Y finalmente, ¿qué es lo que buscaba la delegación, ¿no? la alcaldía? Corrupción, o sea, me das mucho dinero y te doy los permisos. Entonces sí, lamentablemente el mexicano está enfermo porque ya no es de que tengo 100 millones de pesos, ya los tengo, ahora quiero 200 millones, ya los tengo, ahora quiero 400, ahora 800, y ya es una necesidad, ya nada más como por robar, por vicio, como el alcohólico, como el que fuma, como el que se droga, como el que no puede dejar de comer, como el que no puede dejar de comprar, el comprador compulsivo. Aquí ya son corruptos, ladrones, obsesivos, compulsivos. Entonces ya es un vicio que nos ha rebasado, porque ya es impresionante ver cómo en nuestro país todo es corrupción y esto nos ha afectado mucho como país.
Exacto, David. Y no sé si has visto en las noticias igual también que se ha dado mucho la plática de si aceptar o no aceptar la drogadicción dentro de nuestro México, ¿no? O sea, es un planteamiento yo creo que terrible, macabro, y aparte como que la gente no lo está viendo la dimensión que estamos perdiendo, ¿no? Sí. De hacer y no hacer las cosas. ¿Cuánta gente no está pensando que a lo mejor una planta de marihuana no hace nada, no tiene ningún problema? Porque la vas a sembrar en tu casa, porque la vas a tener cerca de la farmacia donde tú compras tu medicamento, porque va a estar en pastillas, porque va a estar en pomadas. Sí, a lo mejor va a ser más fácil adquirirlo, pero ¿a qué costo? Sí. A que nuestros jóvenes se droguen, estén siempre en el limbo, no estén preparados para esta nueva forma de vivir, ¿no? Sí, que esté legalizado y voy y la puedo comprar. Exacto. De eso estamos hablando, Gabriel, porque quieras o no, o sea, estamos viendo que nuestro México ya quiere legalizarlo. Sí. Quiere ser un parteaguas dentro del mundo para que todo esto llegue a suceder en un futuro y que México esté a nivel mundial como los demás países comprando no sé, anfetaminas o todo eso, ¿no? Medicamento que a lo mejor no estamos preparados psicológicamente el mexicano para tenerlo a la mano. Sí, deberían de empezar con una cosa de educación, irse preparando. Si dice, bueno, vamos a legalizarlo porque esto podría disminuir el problema del narco, ok, acabar con esto, está bien, pero no puedes de un solo golpe hacerlo, sino una cosa lleva a la otra, empezar poco a poco a educar a la gente, a prepararte, porque si no estás preparado ahorita, no se puede hacer, entonces se requiere una preparación. Exactamente, y creo que el gobierno no lo está viendo así, lo está viendo conforme al negocio y conforme a cuánto le vas a dar por traer estos pues enervantes, ¿no? Para que tú los inhales, para que tú los ahora sí que utilices en lo que sea. Ajá. Hay mucha gente a lo mejor que está en contra de todo esto y a lo mejor hay mucha gente que está a favor por las enfermedades, por todo lo que hay, ¿no? De cáncer, de cosas terribles que a lo mejor sí le sucede a la gente. Pero estamos viendo que no estamos preparados porque nuestra juventud lo va a adquirir como novedad, como moda, como lo más futurista, ¿no? Que se está manejando aquí en México. Sí, esa mala educación, esa falta de cultura que hay que empezar a cambiar, a preparar. Vamos a una sección y volvemos. ¿Cómo está? Bien, pues mira, sabemos que tienes tus tierras donde pues están sembrando fruta, cosechan aguacate, jitomate, plantas. ¿Sí se va a interesar en una cajita de aguacate, de plantas, de eso? Sí, yo creo que sí nos conviene, pero pues ya ves que yo estoy metido aquí en el grupo del narco y pues quisiéramos un espacio pues para poder sembrar marihuana, hongos. Pero ¿cómo creen? No, o sea, mi campo es para sembrar jitomate, para sembrar todo lo que es bello, no esas cosas. Nosotros no somos agricultores. Sí, mira, te conviene porque pues vas a ganar mucho dinero, mira, por poner tus tierras, todo, pues te vas a llevar 500,000 pesos mensuales, muchísimo más de lo que sacas sembrando, y tus tierras pues es un punto de partida clave para la distribución de la droga en nuestro país. Sí, pero al rato van a venir igual los soldados y me van a querer embargar mis tierras. No, ¿cómo cree? No te preocupes. Mira, tienes dos opciones. Una opción, aceptas, no va a pasar nada. Nosotros damos mucho dinero, quedas protegido, tienes la seguridad del ejército y de la policía. Pero si no quieres, bueno, pues
puede ocurrirle una desgracia a tu familia, a ti, No, ¿cómo cree? el terreno, ¿Cómo cree? No, el gobierno te puede expropiar la tierra. Ahorita regreso y piénsalo tantito. Este cuate, no, me está extorsionando, pero no sé qué hacer. Si decirle que sí, porque tengo el problema, bueno, pero es mucho dinero también lo que me ofrece. Pues no sé. Necesito hablarlo con mi esposa, pero esos terrenos son de mis hijos. No sé qué haré. Ahí viene. ¿Qué pensaste? Pues sí, acepto el trato y ya sé que vas a ser un buen negociador con esto y Perfecto. me va a alcanzar para comprar más maquinaria. Vas a tener toda la seguridad del mundo y nosotros te apoyamos. Vamos a distribuir y vamos a ser millonarios. Pues bienvenido, mi socio. Vámonos por ahí. Vamos. Hemos ya regresado después de una sección. Seguimos platicando con este tema. Y esto, bueno, pues lo vemos, por ejemplo, ya con la violencia, las matanzas, los asesinatos que ha habido, los videos que nos han mandado por WhatsApp, donde nosotros hemos observado, hemos visto. Y estos videos, que hay muchas personas que no los quieren ver o que dicen no es posible tanta violencia, son una realidad en nuestro país. Sí, ¿cuántas veces no hemos visto que en el periódico llega el extra, ¿no? O lo sensacional de las imágenes, ¿no? Que te impresionan al momento de estar viendo que llegan con el ejército completamente y la gente está ahí. La gente que no conoce de armas, de metralletas, de pleitos en gran escala, está encima, ¿no? Está de por medio, está atacada, siendo su integridad, no sabe ni para dónde dirigirse o para dónde hacerse por lo mismo, porque estamos viendo esa situación que ya es normal en nuestro México actual. Sí, y por ejemplo, ha estado de moda en México, bueno, y no nada más en México, en Latinoamérica, países también sudamericanos como Colombia, Venezuela, que han hecho esto que le llaman las narconovelas, las narcoseries. Aquí en México, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos, que han tenido mucho éxito y hablan de una realidad de cómo es este mercado negro, los narcos, cómo operan en nuestro país, los cárteles que habías mencionado, todos los grupos, las zonas donde tienen controlada a la policía. Ya la propia policía no puede hacer nada. El origen también de esto mucho es que ya hay tanta corrupción en el gobierno, demasiada corrupción, que sucede que llegan los narcos, tienen ya controlado, tienen ya tomado todo, y en lugar de que el gobierno diga vamos a enfrentar el narco, nos da miedo enfrentarlos, no nos vayan a matar, no vaya a pasar algo. Y también hay tanta corrupción del gobierno, tantos negocios sucios, que dicen, bueno, me conviene dejarlos, porque ellos no van a hablar, ellos no me van a acusar, ellos me ofrecen también mucho dinero para que ellos puedan hacer su negocio y yo aquí gano mucho dinero. Dicen también que parte de el dinero que ganan muchos gobernantes es también porque permiten a los narcos y les dan también los narcos ahí pues una comisión. Entonces la corrupción nos ha afectado. Vemos en las narconovelas los celulares, cómo están tomando tequila los narcos por los nervios para aguantar todo ese ritmo de vida. Y también, por un lado, vemos el lenguaje con el que se expresan. Entonces, ya muchos jóvenes de los estados del norte como Sonora, de Sinaloa, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, ya hablan así, ya se expresan muy mal.
Entonces, esto pues ya se ha relajado porque ves a los jóvenes en los estados del norte, la boca que tienen, el lenguaje, lo maleados que están, muchos se han metido ahí a la cosa esto del narco, y esto pues empiezas a ver una juventud ya muy maleada, y es lo mismo, han permitido crecer el narcotraficante en nuestro país. Sí, y eso que dices de las narconovelas ha dañado muchísimo, porque los jóvenes igual piensan, dicen, bueno, pues si estos cuates que si eran agricultores y luego se vuelven los mejores y los patrones y todo lo que compran en residencias, bueno, pues es un claro ejemplo, ¿no? Para mí como joven, sí, voy a seguir sus pasos, cuando es una realidad totalmente atroz, ¿no? Sí. Estamos viendo que las bandas precisamente de narcos, los cárteles, Gabriel, se están peleando en todo el país por quedarse el negocio, sí, que es de unos o de otros, y se están enfrentando, ¿no? No importa si tú estás en Toluca o si estás en Yucatán o si tienes que ir a Baja California Norte, ¿sí? Ellos controlan el negocio y quieren seguir así, ¿no? Para dejárselos a sus hijos o al primo o al sobrino, ¿sí? Porque así se manejan, lo van heredando. Hay cárteles que han subsistido durante mucho tiempo y sin embargo ahorita llevan esa problemática, ¿no? De que se están enfrentando con más gente que quiere adueñarse de su negocio. Entonces, ahí hay un problema muy grave que el gobierno no ha tomado cartas en el asunto y pues esto sigue creciendo. Es un problema que sigue creciendo, que se sigue explayando en nuestro México y que lo vemos día con día. Sí, por ejemplo, a nosotros nos tocó conocer un muchacho que tenía como 25 años. Él cumplió con su escuela, llegó hasta la universidad, se tituló inclusive, o sea, cumplió. Y se le hizo fácil meterse, pues, al dinero fácil. Y se metió en estas cosas del narco. Se había trabajado con él en cosas de arte. Y este muchacho, bueno, pues, ya de repente andaba con una novia. La novia era como unos 11 años más grande que él, pero bueno, esto no importa. Aquí el problema es que este muchacho se metió en esto del narco. El muchacho actualmente anda ya en los 28, 29 años, y ahora que tuvimos la oportunidad de verlo, bueno, ya muy maleado, y el celular y el lenguaje, y también la alimentación, por ejemplo, que tiene este muchacho, demasiado gordo. Nos dijo que está pesando ya más de 110 kilos. Y es un muchacho que apenas mide, o sea, que mide 1,75, 1,76. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es una realidad. Muchos jóvenes dicen, bueno, sí, me voy a preparar, termino mi escuela, y para no sufrir económicamente me meto aquí de narquillo, empiezo a vender droga, voy conociendo, me voy metiendo. De repente esos jóvenes ya llegan a los 30, 35 años, pues ya saben cómo está el negocio, ganan muy bien, mucho dinero, pero de una forma muy ilícita. Entonces sí es cierto esto que mencionas, Héctor, estas narcoseries distorsionan mucho, porque dices, ok, yo puedo ahorita meterme de narco, ¿sabes qué? Vamos a meternos al negocio y vamos a tener muchísimo dinero, muchísimo, todo el dinero que queramos, pero estás exponiendo tu vida, tu tranquilidad, tu libertad, porque te cachan o algo sale mal, porque ahí te estás exponiendo diario. Llega la policía y te pueden meter a la cárcel. O hay un grupo enemigo y atacan al grupo donde tú estás
y te toca a ti un balazo. Entonces no vale la pena exponer la vida, exponer la libertad, exponer la tranquilidad emocional, mental, psicológica, exponer también la salud, el físico. O sea, no vale la pena. Yo creo que a veces es mejor estar pobre pero estar sano, estar tranquilo, a decir, no me vayan a agarrar y me vayan a meter a la cárcel, no me vayan a matar. Y aparte estar en esos ambientes tan pesados, tan cargados. Y los contras, ¿no, Gabriel? Como bien dices, o sea, son chavos de preparatoria, universidad, que van iniciando esta nueva vida, ¿no? Estos nuevos pasos, y que experimentan eso de ya tener su dinero por medio de venderles a los amigos, por medio de venderles a las escuelas drogadicción, ¿no? Empiezan con las bolsitas, empiezan con los cigarros, y llega un momento hasta que los atrapan. Sí. ¿Y a qué se arriesgan? A que los lleven a la cárcel, a que sus papás se enteren de que estaban vendiendo ese producto, a que en otros lados ya no los reciban porque saben, llegan etiquetados de que estas personas ya no son bien recibidas en un plantel o una universidad, ¿no? Es triste saber que nuestra juventud está viendo cada vez más cosas del exterior, pero malas. Sí. No lo bueno, lo que están utilizando, por decir, en otros países, ¿no? ¿Para qué sirve esos medicamentos, esas formas de vivencia, ¿no? Entonces estamos viendo toda esa revolución que México no lo está comprendiendo, siento yo. Sí. No lo está comprendiendo para qué sirve este nuevo mundo, sí. Este nuevo sistema que estamos experimentando. Yo creo que en realidad todo el planeta, ¿no? Sí. Sí, porque, por ejemplo, recordamos, empezó, o sea, México era un país que años atrás iba para el primer mundo. Todo esto de la corrupción, la situación económica de nuestro país nos llevó a problemas muy fuertes, sobre todo desde que entra Luis Echeverría como presidente a nuestro país. Entonces, viendo los datos, pasó algo muy curioso. En 1975, ya debido a la situación, el pueblo mexicano se malea. Aquí se malea, por decir, lo que es de la clase media para abajo, clase media baja y la clase baja. Se consideraba que la clase alta, la clase media alta, como que eran más ingenuos, como que no estaban así tan maleados. Bueno, 20 años después, en 1995, a raíz de la devaluación que se viene cuando entra Zedillo con Carlos Salinas de Gortari, la clase alta y la clase media alta también se maleó, ya estaban también maleados. Entonces ya teníamos todo un país maleado. En el 2013 todo el país, todas las clases sociales ya completas, desde la clase alta hasta la clase baja, se malea más. Y se encontró en el 2015 que ya era un país muchísimo más maleado en el 2015 en comparación de cómo estaba México todavía en el 2009, 2010, 2011. Entonces tenemos un país muy maleado, y esto pues obviamente se origina de la situación económica. Uno entra a la escuela, Héctor, y desde que entras a primero de kinder te dicen, es que tienes que llegar a la universidad, te tienes que titular, porque de ahí vas a tener un buen trabajo, vas a ganar muy bien, no vas a tener ningún problema económico. Entonces te venden mucho la idea de que tienes que tener el título universitario, eso te va a llevar a tener un buen trabajo, a vivir, a ganar muy bien, casarte, tener hijos. Sin embargo, cumples con ese requisito, te titulas, entras a trabajar y la realidad es otra. Ni con una licenciatura o dos, o maestría, doctorado,
tienes una buena situación económica. Entonces aquí es donde uno dice, bueno, yo me apliqué muchísimos años de ir a la escuela y el país, el sistema no me lo está agradeciendo. Es muy injusto, la situación económica está muy fuerte. Nosotros lo vemos, por ejemplo, con los inmuebles actualmente para vender, para rentar, está todo parado, todo detenido. Y esto ha sido también a los gobiernos que han venido, que han saqueado, que han desmotivado mucho a las personas, que hay muchísimas personas también que son personas que no están preparadas, que no tienen cultura, educación, ignorantes también. Los gobiernos se han aprovechado de eso. Entonces todo eso nos ha afectado, hay una enorme corrupción y nuestro país está cada vez peor. Entonces decimos, no es posible, ¿qué va a pasar con México? Porque cada vez estamos peor. Sí, y las cosas no mejoran, Gabriel, ya que nuestro México actual, nuestro gobierno está pues impulsando, ¿no?, esas malos manejos de la corrupción, malos manejos que igual a lo mejor no vemos día con día, pero se están reflejando en la economía, ¿sí? No podemos crecer como país económicamente, no podemos tampoco crear nuevas expectativas para el campo, que es un privilegio tener todavía campos en nuestro México, porque hay muchas ciudades o países que no lo tienen, y aquí en México sí hay diferentes formas de hacer agricultura. Hay otro mano de obra, tenemos mano de obra que está trabajando muchísimo, y hay muchos jóvenes que quieren trabajar, pero no lo hay el empleo perfecto, o a lo mejor el no poder sobresalir en ese aspecto, ¿no? Porque el gobierno también igual no está haciendo nuevas generaciones de emprendedores, para que realicen nuevas empresas, Sin embargo, el cártel está creciendo, sin embargo, las drogas están creciendo los consumidores aquí en México, que es terrible, y manejamos todo eso, que la gente ya empieza a consumir más. Sí, porque sí es un relajo esto que está pasando en nuestro país, y es una realidad lo que estamos viviendo, porque no se ve una solución, no se ve una lucha contra este problema. Oye, vamos a combatir la devaluación, vamos a combatir el desempleo, vamos a combatir estos problemas que están afectando como el narco. No, o sea, simplemente lo dejan y sigue creciendo. Yo me acuerdo hace 30 años, de repente ibas a Chapultepec en la segunda sección y querías, subirte a la lancha y en el lago, pero los lunes estaba cerrado. Había una persona que nos decía, súbanse, no hay ningún problema, no hay nadie, no se preocupe, ¿no? Y ahí andábamos, o sea, nada más que no nos vean los inspectores. Bueno, es decir, el mexicano antes era más cálido, era más noble, era más cuate. Obviamente pues caíamos en esto de la corrupción, ahí pues le dábamos una propina, ¿no? Bueno, ya en la actualidad ya no te dejan. Es decir, el mexicano se ha vuelto ahora más duro, más rígido, más cuadrado, y ya no hay esa flexibilidad, y el mexicano de ahora ya no es noble, ya no es simpático, a diferencia que antes el mexicano era simpático, era noble, pero esto se ha propiciado por toda la situación económica de nuestro país, por toda la corrupción. El sistema escolar, Héctor, en México desmotiva mucho a los estudiantes, porque nosotros lo vivimos como estudiantes. Te invaden una cantidad de teoría,
Es demasiada la información, Héctor, es un bombardeo, que hay muchos jóvenes que dicen, oye, yo ya no puedo estudiar esto, yo ya no me puedo aprender esto. Y luego en las universidades, en lugar de seguir estudiando, de estar motivados, interesados con los temas, está la cantidad de información, de teoría, que la gente deja la escuela, la gente deja la universidad. Entonces son muchos problemas muy complejos en nuestro país que la gente luego no lo ve, no se da cuenta. Y tienes que empezar por cambiar el sistema de educación, hacer un sistema escolar que motive más al estudiante a terminar, a titularse, hacer también ya más fácil las vías de titulación, a cambiar ese sistema, a no bombardear tanto, a dar más oportunidades de trabajo, más oportunidades a los jóvenes, para que sea un sistema que motive y que ayude, porque muchos, bueno, pues me desmotiva la escuela, o ya me titulé pero no hay trabajo, me voy por el camino fácil. Entonces tenemos un sistema pésimo que está hecho con los pies y que tristemente pues se refleja en la situación económica no solo del país sino de la mayoría de los mexicanos. Sí, y por eso mucha gente se siente tan triste, Gabriel, se siente apático, igual a lo mejor tiene ganas de ya no vivir, gente que se dedica a hacer su trabajo, pero a lo mejor nada más lo hace por inercia, por convivir con la familia, por llevar a lo mejor un dinero a su familia, ¿no? Entonces estamos viendo que son cosas que en México se está dando la calidez que tú dices que anteriormente había, ya no la tenemos, sí. Ya no lo hay, ya el mexicano se siente agredido inmediatamente cuando tú le dices, ¿a dónde vas? No, pues ya te está agrediendo, sí. ¿No? Y antes igual también ese hola, ese buenas tardes, buenos días, que saludabas al vecino, ya no se da, ni en provincia, sí. Que se ha perdido mucho la gente, y además se te queda viendo como si fueras algo extraño, ¿no? Sí. Y sin embargo antes era buenos días, buenas tardes, viene a visitarnos por acá, viene de vacaciones, ellos mismos te preguntaban, ¿no? Y ya no se da así. Por lo mismo, igual a lo mejor yo siento que gente extraña piensa que no debe de entrar a su círculo, ¿no? Y por lo que estamos viendo que hay muchos narcotraficantes que llegan inmediatamente a un lugar y se instalan. Ya no sabes si son gente buena, si son gente mala. Entonces por eso mismo los mismos capitalinos se apartan, ¿no? Unos de otros. Y así es nuestro día a día. Sí, por ejemplo, cuando estamos en la primaria, cómo nos invadían que el sujeto, que el predicado, que el núcleo del sujeto, que el núcleo del predicado, que presentar exámenes, que si no podías repetir el año, y dices, oye, eres un niño de 8, 9, 10 años, que lo que te interesa es ver la televisión, ver las caricaturas, la telenovela, el programa tal, estar jugando con tus coches, con tus juguetes, o sea, desde ahí está muy mal nuestro sistema escolar en México. Y pues sí, es lamentable esto que está pasando en nuestro país, pero más que hacer proyectos para nuestro país, yo creo que los gobiernos nuevos, los gobiernos que llegan, es combatir el problema real que hay y no dejarse llevar por el miedo, por la corrupción, y empezar a poner un orden, empezar a poner también mano dura en nuestro país, porque se ha relajado y se permite todo. Sí, y las grandes empresas igual a lo mejor ya no son suficientes. Entonces, ¿qué hay que hacer, Gabriel? Emprender nosotros mismos nuestro propio negocio y saber que el día de mañana a lo mejor te puede dar una mejor calidad de vida, sí, que estar en una empresa atado o en un negocio o en un servicio, dando un servicio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a un bloque y volvemos.
No mames, güey, estuvo re buena esa vieja, ¿eh? Hijo, no, yo creo que nos la vamos a pasar súper bien. Espérame, porque ahí viene mi abuelito. Espérame. Hola, ¿cómo estás? Joven, no es correcto esa forma de hablar, de expresarse, y más delante de las personas. Allá hay una mujer, un tal Miss Chuchos. Pero pues no importa, ella también se lleva así. Ya sabes que esto de las redes sociales siempre nos vamos a estar hablando y nos tenemos que hablar correctamente, ¿eh? ¿Cómo te hablabas tú anteriormente? Se han perdido los valores, la moral, la decencia. Hay que tener mucho cuidado con la forma de hablar, de expresarse, y me debería de hablar de usted. No, Ruquito, ya pasó eso hace muchos años, ¿eh? Y ahorita lo moderno es hablar así de güey a güey, ¿sí? Eres mi compadre, eres mi socio, eres mi carnal. Vente, carnal, vámonos a chupar unas chelas y de ahí nos vamos con unas viejas. ¿Qué te parece? Mire, joven, no me interesa, mejor váyase. No quiero seguir hablando con usted. Bueno, además ni estaba hablando contigo, tú llegaste y te metiste, Ruquito. Un tal Mis Chuchos. Es increíble de veras la juventud cómo se expresa. Ya ni a los ancianos como nosotros los respetan. Es increíble en mis tiempos cuando le iba yo a hablar así a una persona mayor y cómo se expresan y dicen güey y esas palabras. ¿Hasta dónde vamos a ir a parar? Un tal Mis Chuchos. Ay, Héctor, no sabes el gusto que me da el negocio que hemos hecho con esto del narco, que hemos podido distribuir la droga aquí en toda esta zona. Sí, empezamos con poquito y a veces empezamos en las escuelas, empezamos a repartir las bolsitas, los cigarros y los chiquillos, ya sabes, probándolos, ya, es del otro lado estamos. Sí, hemos podido distribuir la marihuana, el crack, las tachas, bueno, la cocaína de primera además, y pues los chavitos ni saben y ahí hemos vendido un buen negocio, hasta nos hemos podido meter con las esposas aquí de los vecinos que ni saben. Ahora se les ocurre al señor ponerse con nosotros, pues los matamos. Entonces, exacto, guapísimas. Tenemos la policía de nuestro lado, amigo, no te preocupes por eso. Igual también las chicas estas del table, ya ves, sí, te piden, órale, vamos a vender droga, todo totalmente. Y las fiestas son en grande, amigo. Yo creo que vamos a seguir con este negocio y nos vamos a subir a lo grande. Sí, al gobierno pues le conviene, pues fíjate, una bailarina la llevé con un político que quería estar, pensando, la pobre diabla, ¿no? Que porque iba a tener acceso a este político se iba a convertir en la esposa. El político pues nada más la usó, la utilizó, pero fíjate, por llevársela al político, el dineral que gané yo, y claro, ella se llevó su buena comisión, pero qué buen negocio de mercado negro hemos hecho. Sí, ¿no? Y aquí en México pues se puede todo. Sí. ¿No? Pues vamos, otra vez te invito a comer. Órale, vamos. Hemos ya regresado después de un bloque, pudiéramos seguir platicando más tiempo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero antes, Héctor, algo que quieras decir a manera de conclusión. Sí, México ha cambiado, pero no ha cambiado para bien. Siempre hay corrupción, siempre hay malos negocios, malos presidentes que nos han dirigido, y no es nada más este aspecto. Hay que cambiar desde la casa, desde un momento en que tú, como persona, sepas que estás haciendo el mal al darle el dinero al policía, al darle un billete para que nos pasen al teatro, para que nos pasen rápido al restaurante. O sea, son cosas que podemos resolver desde nuestras trincheras y saber que cada uno de nosotros somos importantes y que no fomentemos la corrupción. Gracias. Sí, yo a manera de conclusión pudiera decir que por un lado nos ha afectado muchísimo en nuestro país la corrupción, entonces debemos empezar a combatir eso. La otra, cambiar el sistema escolar en México, que ya lo mencioné, un sistema que nos prepare mejor, que nos motive más, que nos enseñe más a leer.
Y el otro aspecto, estar orgullosos de nuestro país, estar como éramos antes, que estábamos más influenciados por la cultura mexicana, por la cultura europea, porque nos ha afectado mucho estar a un lado de los Estados Unidos. Estados Unidos, un gran país, la potencia número 1, pero que no tiene cultura, que no tiene tradiciones, que no tiene historia. Es un país de plástico, un país nuevo, todo es del siglo XX para acá. Entonces en Estados Unidos todo es moderno, todo es de plástico y no hay monumentos, no hay esa historia rica que tiene nuestro país. Entonces, por querernos también parecer a los gringos y la droga y lo moderno y me independizo de mis papás y no hay reglas, nos ha afectado mucho, nos ha hecho muchísimo daño el querernos parecer a los Estados Unidos. Entonces debemos nosotros volver a ser como éramos antes, parecernos más a la cultura mexicana, a la cultura europea y luchar contra esa invasión estadounidense, esa corrupción y mejorar nuestro sistema escolar. Yo creo que eso puede ayudar con el paso de los años a tener un mejor país y a que se refleje en la Copa del Mundo de Fútbol, que México pueda hacer un buen papel. Nos han comentado y sí, hemos también de repente tenido reclamos de canciones de programas anteriores de La Boca del Cocodrilo, esto de los derechos de autor que han estado cada vez más exigentes, entonces hemos tenido que eliminar luego, por ejemplo, esta canción de House of the Rising Sun del grupo Los Animals de los 60s, para que no haya ningún reclamo. Nosotros no estamos haciéndole publicidad o comercializando o querer sacar dinero con una canción, simplemente han cambiado las reglas, entonces ahora están más estrictos y lo pueden ver actualmente que las canciones de la cortinilla de entrada y de salida del programa son canciones ya que están permitidas, porque ahora el nuevo reglamento en YouTube es que tienes que buscar canciones que estén permitidas, ya no es una canción que tuviera de 50 años o más, ¿no? Entonces, si de repente en programas anteriores dicen es que se escucha la voz pero ya no se escucha la canción, es porque tuvimos que eliminarlo para no tener problemas, porque apareció en ese programa, en el canal de Teleguich, una notificación, un reclamo, y no se trata de eso, y no estamos nosotros comercializando con canciones, ni con imágenes, ni nada, simplemente es tocar temas para buscar concientizar a la sociedad y hacer sketch, a través de estos sketch poner muchas veces en evidencia los problemas y que ustedes se diviertan, la gente se divierta con estos sketch. A nombre de Pablo Díaz, que está en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero, les damos las gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Esto fue una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Geach La Boca del Cocodrilo en el canal de YouTube de Teleguich. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Geach presentó su programa La Boca del Cocodrilo, un espacio en el que tu opinión es lo más importante. Alza la voz, participa. Un programa semanal de 1 hora donde hablamos todo tipo de temas y para ello vienen grandes celebridades a dar su opinión en esta mesa. Escúchanos vía internet en YouTube escribiendo Radio Geach La Boca del Cocodrilo o en el canal de este link Teleguich. La Boca del Cocodrilo devora a los que hacen daño a la sociedad.